Hola de nuevo, aquí estamos una vez más para explicar el tema de los números complejos, ¿vale? Vamos a empezar hoy con los números complejos, cómo son esos números y algunas de las propiedades que tienen, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahora hemos estudiado bastantes distintos tipos de números. Están los números naturales, que eran los que se utilizaban para contar, los enteros, que eran aquellos naturales a los que se le añaden los negativos, los racionales, los irracionales y por último los reales, ¿vale? Este nuevo conjunto que vamos a ver surgen de la necesidad de resolver las ecuaciones del tipo x al cuadrado más 1, que si la vamos a resolver es una ecuación de segundo grado incompleta. Despejaríamos el 1 para el siguiente miembro, sería menos 1, y al despejar el cuadrado sería x igual a más menos raíz cuadrada de menos 1, que como habíamos dicho y como seguirá así siendo, no tiene solución real, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿vale? Pues bueno, por la necesidad de resolver ecuaciones de este tipo, se crean los números complejos, ¿vale? La solución pasa por a este número raíz cuadrada de menos 1, lo vamos a llamar i, perdón, la raíz cuadrada de menos 1 se va a llamar i, ¿vale? Lo llamamos como i y esa sería a lo que se le llama unidad imaginaria. El nuevo conjunto de números que estamos construyendo, que es el conjunto de los números complejos, son expresiones de esta manera: a más un cierto b por i, donde i es esta unidad imaginaria que acabamos de crear, ¿vale? Esto sería un número complejo, donde la a y la b son números reales, ¿vale? Los números complejos se van a poder poner de esta manera. A esta forma se le llama forma binómica. Forma binómica. Veremos más adelante que un número complejo, binómica, que a un número complejo se puede poner de varias maneras, en forma polar, en forma trigonométrica, etcétera, etcétera. Pues esta que tenemos aquí, que acabamos de definir, se llama forma binómica del complejo, ¿vale? A la i, como ya les dije, se le llama unidad imaginaria. A la i, que es igual a raíz cuadrada de menos 1, se le llama unidad imaginaria. Bueno, en esta clase, como estamos definiendo un nuevo conjunto de números, mayormente va a ser con definiciones y a través de definiciones, ¿vale? Bueno, como ya habíamos dicho, esta es la forma binómica. A la a se le llama parte real y a la b se le llama parte imaginaria. A es la parte real de ese complejo y a la b se le llama parte imaginaria. Vamos a dar un poquito para arriba para que lo vea. A la b esta se le llama parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces un número complejo estará formado por una parte real y por una parte imaginaria. Bueno, el conjunto de los números complejos se va a representar de la siguiente manera. Si recuerdan, cuando trabajamos con los números naturales, los representamos con una n a la que le añadíamos un palito ahí. Al número de los enteros era una z al que le añadimos un palito, a los racionales era una q a la que se le añadía pues esto, y a r, a los reales, se le hacía pues lo mismo, una r a la que se le añadía un nuevo palito, ¿vale? Pues los complejos se van a representar de la misma manera con una c a la que se le añade ese palito que aparece ahí. Y los números complejos van a ser números de este tipo, a más bi, ¿vale? Tal que la a y la b son números reales, pertenecen a los reales. Este es el nuevo conjunto que acabamos de definir y en el cual pues todas las ecuaciones estas tienen sentido, ¿vale? Ya en este conjunto de los números complejos las raíces negativas tienen sentido, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir con unas cuantas definiciones más, ¿vale? Podemos borrar esto. Todo esto que estoy poniendo está en los apuntes que les he dejado en EVA-GD, así que no es necesario que los copien, simplemente los tienen allí y de allí pueden ir viendo todo esto, ¿vale? Vale, los números reales, en su momento vimos que los números naturales estaban contenidos
en los números enteros. Estos a su vez estaban contenidos en Q, ¿vale? Y estos estaban contenidos en R. Aparte habíamos definido un nuevo conjunto que eran los irracionales, que también estaban contenidos en R, ¿vale? Pues estos R van a estar contenidos a su vez en los números complejos. Sin más que tener en cuenta que cualquier número complejo, A más BI, si yo hago que esta vez sea 0, es decir, si yo tengo el número A más 0i, esto va a ser A, y por tanto va a ser un número real, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que los reales están contenidos en los complejos, no así los complejos en los reales, evidentemente, ¿vale? Venga, más cosas. Bueno, lo importante de aquí es que los reales están contenidos en C, en el conjunto de los números complejos. Más definiciones. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Pues bien sencillo, cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Bueno, es una tontería, parece esto va a ser igual, dos números van a ser igual cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. La misma parte real y la misma parte imaginaria, como no podía ser de otra manera. ¿Vale? Por otro lado están los números imaginarios puros. Los imaginarios puros son aquellos en que la parte real vale 0. Por ejemplo, si yo tengo 2i, esto va a ser un número complejo, porque ya que la parte imaginaria valdría 0, perdón, la parte real sería 0, esto es un número imaginario puro. ¿De acuerdo? Números imaginarios son cualquiera de todos estos, ¿no? Cualquier número que pertenezca a z, aquellos en los que la parte real y la parte imaginaria sea distinto de 0, esos son números imaginarios. E imaginarios puros van a ser aquellos que tienen la parte real 0. ¿Vale? Más cosas. ¿Cuál es el opuesto de un número complejo? Bueno, los complejos normalmente se suelen representar por z, ¿vale? Si yo tengo un número complejo en forma binómica, a más bi, el opuesto a z, como no podría ser de otra manera, sería menos z. Y resultaría de cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Este sería el opuesto a z. ¿Vale? Más cosas. El conjugado a un número complejo. El conjugado a un número complejo, como ya todo el mundo imaginará, será simplemente cambiarle el signo que aparece aquí en medio. Es decir, a menos bi sería el conjugado a esto. Y se representa con una z y una barrita aquí encima. Esto me indica que este es el conjugado de z. ¿Vale? Como verán, z y z conjugado es una relación recíproca. Es decir, el conjugado de este es este y el conjugado de este vuelve a ser este. Vale, ya veremos para qué se utiliza más adelante. ¿Vale? Bueno, vamos con la representación. Cuando empezamos con los números naturales, vimos que todos esos números naturales se podían representar en una recta. ¿Vale? Cuando introdujimos los números enteros, vimos que en esa misma recta se dibujaban los enteros. Luego aparecieron los racionales, que también se representaban en esa recta. Luego llegaron los irracionales, que completaban con todos los huequitos que quedaban en medio de dos puntos racionales, y con eso, con los racionales y con los irracionales, llenábamos completamente la recta, y eso es lo que llamábamos el conjunto de los números reales. ¿Vale? El conjunto de los números reales están situados en la recta y los completa, es decir, no hay ningún huequito en esa recta que no tenga pues asignado un valor. ¿Vale? Pues los números complejos también se van a representar, pero como ya claro, la recta está llena con los números reales, para representar los complejos tenemos que salir de la recta. Y decimos que nos vamos al plano complejo. Para irnos al plano complejo necesitamos un sistema de ejes, como ya todo el mundo conoce, eje X y eje Y. Al eje X se le llama en este caso eje real y al eje Y se le llama eje imaginario. ¿Vale? Bueno, en la recta real aquí, en el eje X, están situados todos los números reales, y los complejos, ya como no hay huecos en esa recta real, van a salir de la recta y se van a representar en el plano. ¿Vale? En el plano, por ejemplo, un punto de estas características, esto sería un número complejo, ¿vale? Donde esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria, de tal manera que este punto sería A más BI. Este punto que está aquí arriba sería A más BI.
¿Cómo se puede representar? Pues se puede representar mediante el punto, como ya todo el mundo podría imaginar, como AB. Al par de puntos, al par de números estos se le llama A fijo del complejo. Se le llama A fijo del complejo y es una forma de representar un número complejo. Es decir, yo tengo 2 más 3i. ¿Cómo voy a representar esto? Pues representaría 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Este valor aquí sería, en este caso particular, el 2 más 3i, ¿vale? Que su afijo sería el 2, 3, ¿vale? Una forma de representarlo. Otra forma de representarlo sería mediante un vector que empieza en el origen de coordenadas y tiene por extremo el punto en cuestión, el punto complejo ese que estamos trabajando, ¿vale? ¿De acuerdo? Esas serían dos formas de representarla. Esto lo retomaremos más adelante porque hay una forma en la que se pueden poner los números complejos, que es la forma polar que utiliza esta nueva forma, ¿vale? Bueno, ya con este conjunto de números complejos que estamos definiendo, pues ya sabemos que todas las ecuaciones de segundo grado que no tengan solución real, pues va a tener soluciones imaginarias en este conjunto de números complejos, ¿vale? Ya veremos más adelante cómo se solucionaría eso. ¿De acuerdo? Todas las ecuaciones de segundo grado ya tendrían, que no tenían soluciones anteriormente, ahora sí que las tienen. Vamos a ver, ya vamos a empezar a definir las operaciones. ¿Cómo definimos las operaciones con números complejos? En principio vamos a definir las operaciones con números complejos en forma polar, perdón, en forma binómica, ¿vale? Voy a coger dos números en forma binómica y vamos a ver cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide. En un vídeo posterior veremos la otra forma, que es en forma polar, y veremos también esas operaciones. Vamos a empezar con la suma. Yo tengo dos números complejos, por ejemplo z y z', y los voy a tratar de sumar. Si la forma binómica de z es a más bi y la de z' es a' más b'i, si yo quisiera sumar estos dos, pues el resultado tiene que volver a ser otra vez otro número complejo, ¿vale? Entonces tendrá su parte real y su parte imaginaria. Entonces, ¿cómo agrupamos esto para que eso nos quede así? Pues bien sencillo. Por un lado sumamos las partes reales. El resultado de esta suma va a ser, por un lado sumamos las partes reales, esta va a ser la parte real del resultado, y por otro lado sumamos la parte imaginaria sacando factor común la i, es decir, b más b' y todo multiplicado entre paréntesis por i. Este va a ser el resultado de la suma, que como ya les he dicho, vuelve a ser otro número complejo. Y como que vuelve a ser otro número complejo, tiene que tener su parte real, que es a más a', y su parte imaginaria, que es b más b'. ¿Vale? Bien sencillo y muy intuitivo. Venga, la resta. Vamos a aprovechar esto que tenemos aquí ya escrito para no ahorrar espacio. La resta, pues simplemente es cambiar aquí el signo. Cambiamos aquí el signo y eso va a afectar al resultado de esta manera. ¿Vale? Muy sencillo también y muy intuitivo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver la multiplicación, que ya esta sí tiene alguna cosita más curiosa, ¿vale? Vamos a borrar aquí, vamos a ver la multiplicación de números complejos. Si yo tengo dos complejos, z por z', vamos a ver cómo se multiplicaría. En forma binómica sería a más bi por a' más b'i. A la hora de multiplicar esto, yo lo voy a multiplicar como se multiplican los paréntesis y, bueno, ya eso ya deberían saber cómo se hace. Para multiplicar paréntesis se multiplica todos los términos del primer paréntesis por todos los del segundo. Lo voy a hacer una vez para que vean cómo sería. Sería a por a' más a por b'i, ya hemos terminado con el primero, vamos con el segundo, sería bi por a', ¿vale? Y b' más b por i y b' por i, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué me va quedando esto. A por a', yo voy a empezar a agruparlo ya. A por a', está claro que forma parte de la parte real del resultado, porque no tiene i. Y la otra parte real va a venir de aquí,
Vamos a hacer esto aparte. Fíjense que B, vamos a hacerlo por aquí abajo, vamos a dar un poquito por arriba. BI por B'I es lo mismo que B por B'I al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí está I, esta I es la misma. Como ya habíamos visto, raíz cuadrada de menos 1 es lo que habíamos llamado I. Si yo esa I la elevo al cuadrado, es como elevar al cuadrado esto. Y al elevar esto al cuadrado me va a quedar menos 1. Entonces tenemos que I al cuadrado es menos 1. Por tanto, aquí arriba, esta I al cuadrado es menos 1. El menos 1, si lo ponemos delante, me quedará menos B, B', que como verán, al no tener I, va a pertenecer también a la parte real del resultado de la multiplicación. Por eso lo ponemos aquí, menos B por B'. Esta sería, digamos, la parte real del resultado de la multiplicación. ¿Vale? La parte real, como ya deberían haber intuido, es aquella que no tiene I, que no tiene la I esa, que la unidad imaginaria. Borramos esto y vamos a ver qué nos falta para terminar esto. Hemos sumado esto con esto. ¿Qué nos quedarían? Estas dos. Como verán, estas dos tienen que formar parte de la unidad imaginaria, porque ya que tienen la I. Lo que voy a hacer aquí directamente es poner A B' más B por A' y fuera multiplicaríamos por I. Este va a ser el resultado de multiplicar dos números complejos en forma binómica. ¿Vale? Sería esto y esto. La forma de hacerlo, pues si yo tengo 2 más 3i, por ejemplo, y lo voy a multiplicar por 1 menos 2i, yo podría irme directamente a aplicar aquí arriba la fórmula, o simplemente multiplicar aquí esto como se multiplica normalmente y tener en cuenta que y al cuadrado va a ser menos 1. ¿Vale? Entonces, si quiere, vamos a multiplicar directamente 2 por 1, 2, 2 por 2 serían menos 4i, vamos ahora con el 3, 3i por 1 serían más 3i, y más 3i por menos 2i, vamos a ponerlo de momento, serían menos 6i al cuadrado. ¿Vale? Que tengan claro que esto es un número complejo, tenemos que poner por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria. La parte real viene de este 2 y de esto que está aquí, ya que y al cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 6 sería más 6, y más 6 más 2 serían 8. Y por otro lado, menos 4i más 3i me va a quedar menos i. Y este sería el resultado de multiplicar esos dos números complejos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, esta es la multiplicación, vámonos ya con la división. Vamos con la división. ¿Vale? La división de números complejos. Yo tengo dos números complejos, z y z', los quiero dividir. Si tengo la forma binómica de estos dos números complejos, a' más b'i, a mí lo que me interesa es que desaparezca, es decir, al hacer la división, que yo pueda identificar claramente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del resultado. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Vale? Multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Vamos a ver qué es lo que ocurriría al hacer esto. Esto les recordará a racionalización. ¿Vale? Bueno, arriba vamos a ver lo que me queda. Si yo hago esta multiplicación por la fórmula, ya pueden ir viendo que esto sería, la parte real es A', la parte real también sería BI por BI, cambiado de signo, más por menos menos, y con el menos de la I al cuadrado sería más B', esto sería la parte real, más, bueno, vamos a ponerlo en dos fracciones ya directamente, y así ya tenemos separado las dos partes, ¿vale? Aquí iría la parte imaginaria. Y la parte imaginaria del numerador surgiría de multiplicar esta por esta y esta por esta. A por B' sería menos AB' y más B por A'. Esta sería la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Y en el denominador, fíjense que aquí me aparece suma por diferencia.
Si yo hago suma por diferencia, lo vamos a hacer por aquí abajo para ahorrar espacio, sería suma por diferencia, sería diferencia de cuadrado, es decir, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Bien, el primero lo dejamos como está, y el segundo, como es un producto, sería b' cuadrado y al cuadrado, pero esa y al cuadrado, como ya hemos visto, se convertiría en menos 1. Menos 1 por menos 1 me aparece b' cuadrado, y eso es lo que va a aparecer en los dos denominadores. ¿Vale? Vamos a ver que no se confunda esa prima con un 1. Vamos a borrarlo. ¿Vale? No confundir esa prima con un 1. Así, el resultado de dividir esos dos números complejos vuelve a ser otra vez otro complejo, cuya parte real es, vamos a ponerlo con otro color, cuya parte real es esta que aparece aquí, ¿vale? Esto es prima, y cuya parte imaginaria será esta que está aquí, es decir, vuelve otra vez a ser otro número complejo, ya que tiene parte real y tiene parte imaginaria. ¿De acuerdo? Vale, pues esta sería la división. La forma práctica, pues ya lo imaginan, si yo tengo división de 2 en 2 más 3i partido 5 menos 7i, perdón, la forma de dividir esto sería multiplicar arriba y abajo por el conjugado. 5 más 7i, lo que dé esto, ¿verdad? Recuerden que siempre, una vez ya las operaciones, tenemos que separar la parte real de la parte real, o sea, la parte real de la parte imaginaria. ¿Vale? Venga, borramos esto y vamos ya con la última operación, bueno, la última de momento con la forma binómica, que son las potencias de i. Potencias de i. Bueno, hemos visto que la i elevado a 1, o simplemente i, es raíz cuadrada de menos 1. Por tanto, si y al cuadrado es si y es raíz cuadrada de menos 1, y al cuadrado será elevar esta raíz al cuadrado, se me va al cuadrado con la raíz y me quedaría menos 1. Si yo voy a hacer i elevado a 3, i elevado a 3 es lo mismo que i elevado a 2 por i. Como ya hemos visto que i al cuadrado es menos 1, esto va a ser lo mismo que menos i. ¿Vale? Y a la cuarta lo podemos poner como, por ejemplo, i al cuadrado por i al cuadrado. Como i al cuadrado es menos 1, y al cuadrado es menos 1 por menos 1 sería 1. Entonces ya tenemos que i a la cuarta va a ser 1. Y a la quinta será lo mismo que i a la cuarta, por ejemplo, por i. Como i a la cuarta hemos visto anteriormente que valía 1, todo esto se me queda como i. De tal manera que i a la quinta vuelve otra vez a ser raíz cuadrada de menos 1. Si yo hallo i a la sexta, ¿vale? Si yo hallo i a la sexta, ¿vale? Esto será como i a la quinta por i. I a la quinta vimos que era i, y i por i será i al cuadrado, que vuelve a ser menos 1, y se vuelve a repetir el segundo caso. Y así va a suceder siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros si me aparece por casualidad i elevado a 27, por ejemplo? ¿Vale? Yo quiero saber con cuál se corresponde, ya que se repite cada 4 potencias, se repite el mismo ciclo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues dividir 27, tan sencillo como dividir entre 4, porque son 4 las 4 opciones que salen, ¿no? Esto sería 6 por 4, 24, 6 por 4, 24, a 27, 3. Esto quiere decir que i elevado a 27 es lo mismo que i elevado a 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues tan sencillo como esto. I elevado a 3, pues nos vamos a la tabla y esto sería menos i. Entonces i elevado a 27 se corresponde con menos i. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues estas serían las potencias de i. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nada más de momento, ¿vale? Para que no se alargue demasiado el vídeo, ya es bastante largo. Para que no se alargue demasiado, lo vamos a dejar aquí, y ahí en el siguiente vídeo pues ya veremos lo que son
las coordenadas en forma polar. Venga, hasta luego.